Bienvenidos al episodio número 58 de Archivos Clasificados. Sabemos que el mar no tiene memoria. La memoria de esas dulces postales turísticas, ni la del oleaje tranquilo al atardecer. El mar tiene una memoria oscura y muy profunda. Una memoria que guarda nombres, gritos, promesas rotas y barcos que nunca regresaron al puerto. Pero a lo largo de la historia, hay marineros de distintas épocas que han hablado de barcos fantasmas, navíos que aparecen entre la niebla sin tripulación, velas desplegadas a pesar de que no se siente tanto viento, los cascos carcomidos por el tiempo que sin embargo uno se pregunta cómo es que siguen navegando. Algunos fueron hallados a la deriva, como el misterioso caso de Mariceleste, y pues hay muchos más, pero hay otros que solo existen en relatos transmitidos de bar en bar, donde la frontera entre la verdad y la superstición se diluye con cada trago. Pero entre todos esos espectros del océano, hay uno que no solo está navegando, sino que está condenado a hacerlo. No es simplemente un barco abandonado, no es una típica historia de naufragio. Esto es algo más. Es como si fuera una maldición. En el siglo XVII, cuando las rutas comerciales eran peligrosas y el océano pues era un territorio completamente indomable, comenzó a circular una leyenda sobre un capitán arrogante que desafió a Dios o tal vez al mismo destino. Durante una tormenta tan brutal cerca del Cabo de Buena Esperanza, este capitán juró que iba a cruzar cualquier tipo de aguas, aunque esto le llevara a navegar hasta el fin de los tiempos. Es por eso que el día de hoy les traemos nada más y nada menos que la historia de ese barco ya conocido con el nombre del Holandés Errante. Y mientras otros barcos fantasmas son ecos del pasado, el holandés no es un recuerdo, es una sentencia. No está perdido, no va vacío, está atrapado entre mundos, condenado a vagar eternamente sin llegar a un puerto, porque algunos barcos se hunden, otros desaparecen, pero el holandés errante nunca va a dejar de navegar. Es así como comenzamos el episodio número 58, titulado El Holandés Errante. Por favor, a través de la plataforma de Spotify, no se olviden dejarnos sus estrellas si les está gustando este podcast. Y por favor, vayan y síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Solamente búsquenos como Archivos Clasificados Podcast y ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes. Y ya por último, antes de iniciar, quiero recordarles que próximamente estaremos estrenando esta sección que se llama Spirit Boss. ¿De qué trata Spirit Boss? Muy fácil, ustedes solamente nos dejan un mensaje de audio en cualquiera de nuestras redes sociales o su historia escrita a través de nuestras redes sociales y aparecerán en la sección llamada Spirit Boss. Básicamente es una sección que vamos a estar agregando próximamente. Ya se están juntando las historias, ya poco a poco vamos ahí llenando el baulito para próximamente presentárselas. Así que bienvenidos al episodio número 58 de Archivos Clasificados. La leyenda surge en el siglo XVII, en plena era dorada de la navegación neerlandesa. Su origen está vinculado a las rutas comerciales de las Indias Orientales,
conocida como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que pues estaba operando desde los Países Bajos y iba hasta Asia. El punto clave donde se desarrolla la leyenda es el temido Cabo de Buena Esperanza. Esto está ubicado actualmente, o es más o menos a la altura de Sudáfrica, y pues es famoso por sus tormentas violentas y por supuesto sus aguas traicioneras. Durante los años entre 1600 y 1700, los barcos mercantiles realizaban viajes extremadamente peligrosos. Eran meses en alta mar, enfermedades aseguradas, motines, piratería, pero sobre todo las tormentas devastadoras que se generaban a lo largo de estos viajes. El Cabo de Buena Esperanza era uno de los puntos más peligrosos del trayecto hacia el continente asiático. Muchos barcos desaparecían en esta zona y esto crea el origen de muchas supersticiones. Aunque las pláticas entre esos años, pues obviamente dieron las primeras referencias escritas, pero aparecen a finales de 1700, ya que en todos los registros antiguos empiezan a aparecer a partir de 1790 en varios relatos de marineros británicos. Todo esto conlleva a un boom, todo esto conlleva a crear historias, a crear obras de teatro y a crear poemas. Existen dos variantes que se hacen populares más o menos en el siglo XIX, y uno es el poema que se titula The Rime of the Ancient Mariner, que es de Samuel Taylor y sale público en 1798. Es este poema el que expande todas las historias de barcos malditos, pero casi 40 años después surge la época, disculpen, no recuerden que no tengo muy buena pronunciación, pero la ópera se llama Der Fliegenden Holländer de Richard Wagner, que consolidó la historia en la cultura europea. Traducido es la historia del holandés errante, algo así. La verdad, si estoy mal, déjenmelo saber en comentarios. Pero estas dos variantes fue el principio de lo que se cree ahora del holandés errante. Pero vamos a platicar primero del poema. Imaginemos esto. Estamos en una boda, hay música, gente elegante, risas. Todo es una completa celebración y una fiesta. Pero de pronto se nos acerca un viejito, un anciano marinero, con una mirada muy intensa y casi sobrenatural. Obviamente pues nos sorprende esto porque se acerca demasiado, nos toma del brazo y nos dice: escúchame, tengo que contarte lo que hice. No piensa que pues como ya ando un poco tomado, pues va a salir con algo. Y nosotros, sin saber por qué, no podemos escapar de él, obviamente. Así empieza este poema escrito por Samuel Taylor en 1798. Y aunque parece una historia de marineros, en realidad es un relato oscuro sobre culpa, castigo y redención. Bueno, pues el viajero marinero nos cuenta a nosotros, el invitado de la boda, que hace años zarpó en un barco. Todo iba completamente normal hasta que de pronto una tormenta brutal los lleva hacia el Polo Sur. Ahí aparece algo muy extraño. Era un albatros, un ave enorme, blanca, majestuosa, que para la tripulación era una señal completamente divina, como si la naturaleza les estuviera diciendo: van a estar bien. El hielo empieza a abrirse, el viento cambia y el barco comienza a moverse de nuevo. Todo empieza a mejorar. Y es ahí que, sin razón aparente, el marinero toma su ballesta y le dispara al albatros. Pero todos nos estamos preguntando el por qué. En este poema, ni él mismo sabe explicarlo. Al principio la tripulación pues le echa la culpa. Luego, cuando
el clima mejora un poco. Dicen, bueno, tal vez hizo lo correcto, pero el mar nunca olvida. El viento desaparece, el barco queda inmóvil, pero todo esto bajo un sol muy ardiente y abrasador. El agua está por todas partes, pero lo más importante es que esta agua no pueden beberla. La tripulación comienza a entender que algo está mal, que matar al albatros fue un crimen contra el orden natural. Como castigo simbólico, agarran el albatros, lo cuelgan alrededor del cuello del marinero y es ahora él quien tiene la culpa o quien carga literalmente su culpa. En el horizonte se ve un barco espectral. En ella se ven dos figuras. Una es la muerte y la otra es algo mucho peor que la muerte. Es la muerte en vida. Las dos figuras juegan a los dados con el destino de la tripulación. La muerte gana a todos los marineros, pero la muerte en vida gana al protagonista de la historia. Básicamente, todos mueren excepto el que está contando la historia. Pero imagínense eso. Uno por uno, sus compañeros caen muertos, pero él no puede morir. Se queda solo, completamente, pues, ahora sí que sin víveres, en medio del océano, rodeado de cadáveres y por supuesto con el albatros colgando del cuello. Durante varios días el marinero siente solo horror y asco por las criaturas marinas que están alrededor del barco, serpientes de agua brillando bajo la luna. Pero de pronto, y sin pensarlo, las contempla y empieza a sentir algo bien distinto. Comienza a ver la belleza, empieza a bendecir espontáneamente a estas criaturas y en ese momento el albatros cae de su cuello. ¿Por qué? Porque el problema no era solo matar al ave, era su desconexión con la vida, su arrogancia frente a la naturaleza. Cuando aprende a amar lo que antes despreciaba, empieza su redención. El barco empieza a moverse de nuevo, impulsado por algunas fuerzas espirituales. Llega a casa, pero la tripulación revive momentáneamente solo para ayudar a llevar la nave directamente al puerto y posteriormente desaparece. El marinero obviamente sobrevive. Este poema nos habla sobre el egoísmo. No se sabe por qué realmente el marinero mata al ave, pero yo creo que no es un final feliz. Esto tiene un contraste, una profundidad que va más allá tal vez del razonamiento. Pero lo que sí me queda claro es que la condena no fue la muerte, la condena fue vivir y está obligado a vagar por el mundo contando esa historia. Cada cierto tiempo siente un dolor espiritual muy fuerte hasta que encuentra a alguien que debe escuchar ese relato, como lo somos nosotros en este momento. Y la lección final es algo simple pero poderosa. Tenemos que amar y respetar toda forma de vida en esta tierra, ya que es la única manera de estar en armonía con el universo. Esto es lo que el poema nos trata de decir, o el autor nos trata de decir. Pero realmente, aunque parece una historia marítima, el poema habla de culpa, habla de consecuencias morales, habla de relación del ser humano con la naturaleza, de soledad extrema, redención espiritual y un castigo psicológico, que yo creo que esto es lo más fuerte de todo. Es horror, pero no de monstruos, sino un horror existencial. Pero ¿por qué es tan impactante? ¿Por qué no sabemos, no tenemos el conocimiento de por qué esto es sumamente fuerte? No sabemos por qué mata al albatros, como ya lo he dicho. Si nos ponemos a analizar, la muerte del albatros básicamente es lo más humano de toda esta historia, de todo este poema, que si lo contextualizamos directamente a nuestro día a día o a nuestras vidas, a veces nosotros hacemos daño o dañamos algo bueno sin alguna razón aparente. Pero luego, el resto de nuestra vida
estamos cargando con esto que pasamos. Es un peso que llevamos diariamente. Este poema, como les digo, es una reflexión que nos deja pensando el por qué dañamos sin alguna razón. Y posteriormente cargamos con esa culpa el resto de nuestras vidas. Este poema nos deja una gran reflexión que pues todo mundo en casa podemos imaginar de qué trata. Pero se han de preguntar, ¿y todo esto qué tiene que ver con la historia real? Recordemos que estas dos variantes, estas dos vertientes, estas dos historias nos están contando lo que ellos o la perspectiva de lo que ellos tenían en aquellos años sobre el fantasma de él, o en este caso el navío fantasma del holandés errante. Pero si nos vamos directamente a la ópera, que es un poquito más romántica, por así decirlo, pues básicamente la historia gira en torno a un capitán maldito, un marino orgulloso que desafía a Dios cuando queda atrapado en una tormenta. En un arranque de furia, promete que él seguirá navegando aunque le tome toda la eternidad rodear el Cabo de Buena Esperanza. Obviamente el universo le toma la palabra. Como resultado, queda condenado a vagar por los mares para siempre. Solo puede pisar tierra una vez cada 7 años. Y hay una única forma de romper la maldición, que aquí es donde a mí me hace, o donde entra el romanticismo más que nada. Es encontrar a una mujer que le jure fidelidad eterna hasta la muerte. Nada sencillo, todo complicado. Obviamente en la ópera, en el primer acto, arranca con una tormenta brutal. La música describe la tormenta, los metales violentos, las cuerdas agitadas, un barco noruego buscando refugio. Pero de pronto aparece otro navío oscuro, fantasmal, silencioso. Y sí, es el holandés errante. El capitán del barco noruego, Dowland, descubre que ese extraño marino posee riquezas incalculables y casualmente tiene una hija soltera. Ya saben por dónde va, obviamente negocios son negocios. En el segundo acto, aquí entra Senta, que es la protagonista femenina. Ella no es una chica común esperando romance, está obsesionada con la leyenda del holandés errante. Tiene un retrato colgado en la pared, lo cual lo contempla como si ya lo conociera. Cuando canta su famosa balada de Senta, no suena como una canción bonita, suena como un destino inevitable. Y cuando finalmente conoce al holandés, no hay sorpresa. Es como si hubiera estado esperando eso toda su vida. El holandés, por su parte, está cansado. No busca amor, busca descanso y ve en ella una posibilidad. En el acto número 3, aquí es donde la historia se vuelve un poco más intensa. Hay celos, sospechas. El holandés duda de que Senta pueda cumplir su juramento y está acostumbrado a que todo le falle. Entonces decide irse. Y aquí viene un momento crucial. Senta demuestra que su fidelidad es real. Se sacrifica para cumplir su promesa. Y en este acto rompe la maldición. La música final no es trágica, es liberadora. Introduce la idea que dominará toda su obra posterior, que es el amor redentor a través del sacrificio. Pero bueno, ya saben que a mí me gusta traerles, vamos de menos a más. Les traigo la explicación de lo que sucede o lo que adaptaron en ese entonces. Pero lo que hace especial esta historia no es que solo es una leyenda marítima. Es la historia de un hombre atrapado por su propio orgullo. Una mujer que convierte la obsesión en destino. El precio del amor absoluto. La esperanza de redención cuando todo parece perdido. Y todo esto envuelto en música que suena como viento, hierro, olas y obscuridad. Estas dos poesías y obras, pues obviamente se basan de lo que es la leyenda del holandés errante. Pero ahora sí, vamos a pasar directamente a lo que es la historia real y la historia oscura de lo que es
o que está detrás del holandés errante. La leyenda nos lleva al siglo XVII con el capitán Hendrik van der Decken, el cual no era un hombre de fe, era un hombre de voluntad ciega. Mientras intentaba rodear el Cabo de Buena Esperanza, todo esto bajo una tormenta que parecía el fin del mundo, su tripulación le suplicaba que se detuviera y que diera marcha atrás. Decken, con los ojos llenos de rabia y el alma podrida por la soberbia, ató el timón, sacó su pistola y juró ante el cielo y el infierno: desafío el poder de Dios, navegaré hasta el día del juicio final si es necesario para doblar este cabo. En ese momento, las nubes se partieron, no bajó la luz, sino una sombra pesada. Una figura espectral apareció en la cubierta y pronunció la sentencia: puesto que deseas navegar hasta el juicio, así lo harás. Lo que navega hoy no es madera, es una estructura compuesta de niebla, podredumbre y desesperación. En su versión más popular o popular paranormal, el barco presenta características que hielan la sangre. El barco no se ve por la luz del sol, sino por un resplandor fosforescente y rojizo que emana de su propia estructura, como si la madera estuviera en carne viva. A pesar de las tormentas, cuando el holandés está cerca, el mar se queda completamente mudo. No se escucha el viento, solo el crujir de mástiles que deberían haberse convertido en polvo hace siglos. Sus marineros no son esqueletos risueños, son figuras de puro humo negro, condenadas a repetir las mismas tareas eternamente. Se dice que si te acercas lo suficiente, puedes escucharlos llorar, no por miedo, sino por el cansancio de 400 años sin dormir. Esta es la parte que más me perturba, pues se cuenta que cuando un barco tiene la desgracia de cruzarse con el holandés en medio de la niebla, el barco espectral intenta acercarse un poco, pero los marineros fantasmales intentan subir a tu barco y cuando uno lo logra, intenta entregarte unas cartas. Si las aceptas, estás completamente perdido. Son cartas dirigidas a personas que murieron hace siglos. Si tú tocas esta carta, la maldición pasará a ti. Tu barco se vuelve invisible para el resto del mundo y poco a poco tus víveres empiezan a pudrirse. La brújula deja de apuntar al norte y terminarás formando parte de esa flota espectral. Hasta aquí, básicamente es la leyenda espectral que hemos conocido a lo largo de los años. Pero si no creen, existe un registro, y no por cualquier persona. Este registro lo hizo el rey Jorge V de Inglaterra. En uno de sus diarios, cuando era joven, escribió que vio el resplandor rojo de un barco maldito mientras navegaba en el barco HMS Bachante. Pero bien, el encuentro se da en 1881. Esto no es un rumor de cantina, de bar, de taberna, ya que, como lo hemos mencionado, fue registrado en el diario de navegación de un buque de guerra británico y presenciado por nada más y nada menos que el futuro, en aquel entonces era el futuro rey Jorge V de Inglaterra. Esto se cree que fue, o no se cree, está registrado que fue el 11 de julio de 1881. Mientras navegaba cerca de las costas de Australia, el cielo se empezó a poner de color rojo un tanto antinatural, y esto era como aproximadamente a las 4 de la mañana según el registro. El príncipe y otros 12 tripulantes vieron aparecer de la nada un barco envuelto en una fosforescencia extraña. El barco navegaba a toda velocidad, a pesar de que no había ningún tipo de viento,
y se movía con una rapidez completamente imposible. Era como si se estuviera deslizando sobre el agua, como pues si no tuviera un gran peso. El oficial de guardia subió al puente para identificar la nave, pero en el momento en que sus luces iluminaron el barco se desvaneció en el aire, dejando en completo silencio, sepulcral por supuesto, el mar. Esta es una de las historias que están registradas sobre el avistamiento del holandés errante y que pues obviamente cómo pierde credibilidad ya que lo escribió Jorge V, que posteriormente se convierte en rey en 1881, que fue el registro que dejó, 11 de julio de 1881. Y cómo puedes decirle a un rey que no es cierto. Pero no solamente para ahí, existe otro testimonio, un poquito casi ya pegado por los 1940, 38, que en Sudáfrica, en una fuerte tormenta, se apreció a lo lejos la silueta de un barco antiguo, porque recuerden que para esos años ya estábamos hablando de otra tecnología marítima y otro diseño de barcos. Según recuerdan o según el registro, es que a lo lejos se veía un barco, la silueta de un barco que estaba en el mar. Y como en el mar la vida es más sabrosa, pues obviamente todos pensaron que se trataba de un barco normal, hasta que uno de las personas que estaba ahí se percata que el barco estaba viejo, estaba con las velas completamente rotas, desgastado pues todo el barco. Lo que llama la atención es que fue por la noche, y lo que más llama la atención es que la luna pues aluzaba y se reflejaba directamente en el mar. Pero lo que más llama la atención es que este barco era fosforescente, como lo hemos visto en el relato anterior de el rey Jorge V, que en la mayoría de los relatos cabe mencionar que todos tienen el punto o coinciden en lo mismo, que era fosforescente. Yo me lo imagino como el capítulo de Bob Esponja, del barco del holandés. De hecho ahí sale el holandés errante, algo así. Pero también se viene a mi mente el barco de la película de los Goonies. Si alguien ha visto esa película, que yo creo que sí, créanme que se me imagina algo así ya al final. Si no lo han visto, pues al final sale el barco y todos los niños lo ven y ven que es un barco muy muy viejo. Entonces algo así se me imagina esta historia del holandés errante, una historia que tal vez la película de los Goonies está inspirada en eso, la verdad no lo sé. Pero regresando a la historia original, es que todos coinciden en eso. Es un barco que brilla, un barco que siempre trae un tripulante a bordo. Incluso en la película Piratas del Caribe, también sale. Pero ahí fusionaron dos historias, la cual tal vez podamos más adelante hablar de la historia que fusionaron con el holandés errante. Pero la realidad es de que es un barco muy mítico, un barco que mucha gente lo ha visto, y varias gente que conozco, incluso que ha ido de crucero en la actualidad, dicen que se han percatado más que nada por las noches de siluetas de barcos, que todos pues obviamente saben que en el mar hay muchos misterios, pero que han visto barcos, siluetas de barcos, pero pues obviamente se imaginan que son más barcos, básicamente. Pero en Sudáfrica vieron este barco, vieron cómo se desaparecía, vieron. Lo que más me llama la atención es que dice que había una persona, o sea, que no era muy lejos, pero tampoco era muy cerca de la bahía. Básicamente, donde sí alcanzas a distinguir personas, donde sí alcanzas, no sé cuántos metros, kilómetros se puede hacer eso, pero en algunas ocasiones sí. Y sobre todo dicen que esa luz era lo que envolvía el barco. De un lugar a otro, pum, desapareció y no supieron exactamente qué fue lo que pasó, porque les digo que era en una tormenta y ellos lo clasifican como milagroso, ya que al momento que el barco desaparece, a las horas, la tormenta muy fuerte que estaba, pues obviamente se esfumó y desapareció. Pero existe algo mucho más reciente, que fue ya en pleno siglo XX,
existe otro relato que no es tan conocido, donde un barco carguero aseguró haber visto al holandés errante, pero no como un barco de madera, sino como una mancha de obscuridad absoluta que absorbía básicamente toda la luz de la luna. Obviamente los radares del carguero pues no marcaban absolutamente nada, pero el vigía dice que sí podía ver claramente cómo las olas chocaban contra el casco de aquel barco. Lo más aterrador fue que el sonido, que no era del viento, sino del eco de muchas voces, cientos de voces que suplicaban por un perdón que nunca llegaría. Este es uno de los relatos cortos que encontramos en internet que nos llamó la atención y pues la verdad es que decidimos incluirlo. Y la verdad, si tienen la oportunidad de conocer algún barco, créanme que es algo fascinante, es algo sumamente fascinante. Yo no tuve la oportunidad de conocer un barco de esta índole, pero sí estuve a bordo de un buque de guerra. Esto es el Lexington, el cual se encuentra en la ciudad de Corpus Christi. Es un portaaviones y la realidad es que hay un tour donde pues obviamente tú pagas tu entrada, es un museo, pagas tu entrada y puedes andar por todo el barco. La realidad, la primera vez que lo visité bajamos hasta lo más profundo del barco, que es donde está la maquinaria que mueve absolutamente el barco, y pues obviamente es un museo, como es un buque de la Segunda Guerra Mundial, pues todo está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y la realidad es que es impresionante verlo, más que nada estar en las entrañas de ese barco, pues obviamente sí te mueve por ahí ciertas fibras, una de nostalgia, dos de historia, que estás tocando un pedazo de historia, y tres, pues hay cosas ahí paranormales que te cuentan. De hecho, si es como si eres como que muy claustrofóbico, pues obviamente pierdes ahí, porque la realidad es literal un laberinto. Todo está señalizado. Hay ciertas partes donde tú no puedes accesar, hay ciertas partes que sí se ven muy tétricas, más sin embargo no están abiertas, pero la realidad es que es un barco bastante grande, que es todo un laberinto interno. En la primera visita que le hice, pues obviamente no es nada raro, no hay nada extraño. Simplemente ves cómo vivían los marineros, tenían su área de cafetería, tenían obviamente sus dormitorios, los médicos, dentistas. Todas esas zonas las vas visitando y pues obviamente está muy, muy, muy interesante la historia. Pero en la segunda ocasión, porque he ido 2 veces, ya que yo no me había dado cuenta que podías acceder al portaaviones que está en la parte de arriba, o las pistas donde están los aviones en la parte de arriba, que es lo más interesante. Incluso puedes ingresar a la cabina o al centro de mando, de donde pues obviamente se navega, ¿verdad? En el barco. Pero algo que me llamó mucho la atención, que en la segunda ocasión que fui sí subí directamente al portaaviones. Ahí está el avión que utilizaron, o el jet, pues no sé cómo llamarle, pero el avión militar que tiene ahí, que utilizaron en la película de Top Gun, que fue utilizado, o que fue, que fue utilizado en la película de Top Gun, y que creo que en ese estuvo Tom Cruise. Y la realidad es de que es un mundo histórico, pero visitarlo de noche, es todo un reto, porque en la noche que estuvimos ahí cerca del barco, ahí en la playa, es bien impresionante, bien impresionante, y más porque al barco se le conoce como el Blue Ghost, ya que, como les digo, estuvo participando en la Segunda Guerra Mundial, y en la noche literalmente se ilumina de azul. Imagínense esta escena: un portaaviones enorme, la playa está sola porque no está permitido meterse en ciertas zonas de esa playa, pero el lugar está enorme. Este enorme barco está de fondo, iluminado con silueta o con luces azules completamente.
Es impresionante. Existe ahí un tipo malecón, pues sí, como una división que tú puedes caminar durante esa división y llegas a ahí como que a un mirador. Y en ese mirador puedes verlo y se ve impresionante, ¿verdad? Si algún día tienen oportunidad, busquen qué es el USS Lexington. Un museo impresionante. Créanme que yo estaría encantado de regresar todas las veces que quiera. Pero bueno, básicamente esto es el punto que yo visité de el USS Lexington en la ciudad de Corpus Christi hace, ¿qué será? Hace como 2 años más o menos. Y la verdad tengo varios videos por ahí. Voy a ver si se los traigo en TikTok o a ver en qué. Pero bueno, señores, yo sé que me desvío un poco del tema, pero en ocasiones eso es lo que me gusta hacer. Y la verdad es que les agradezco bastante, bastante, bastante que hayan estado en este increíble podcast del día de hoy, número 58. De verdad los aprecio bastante y sobre todo ya saben que nos pueden encontrar viernes a viernes. Sé que en ocasiones por ahí les fallo, pero les traigo sorpresas porque tenemos capítulos que tenemos que regrabar gracias a un buen amigo que me dio esa idea. Y vamos a regrabar varios capítulos porque sí hay ciertas cosas que me fallaron, entonces yo prefiero hacerlos de nuevo. Pero en fin, señores, yo soy HH y esto fue un episodio más de Archivos Clasificados Podcast.